Le agradezco mucho que me tome la llamada. José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. José Ramón, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pascal, muy buenos días. Qué gusto irte. Bueno, ¿qué piensas de esta nueva crítica del presidente López Obrador a la Suprema Corte por su resolución en torno de la ley de salarios? Mira, a mí lo que me gustó de la conferencia del presidente de ayer, la que acaba de transmitir, es que está diciendo, por un lado, que le parece muy correcto, no podría ser de otra manera, en que esté actuando con plena independencia con el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Creo que esa misma independencia que él muestra y que reconoce en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la colaboración de todos los partidos, etcétera, pues yo entiendo que implícitamente está reconociendo esa misma independencia al Poder Judicial de la Federación en general y a la Corte en particular. Entiendo que no le gusten todas las decisiones jurisdiccionales. Las decisiones jurisdiccionales se toman a partir o de competencias que tiene la Federación, los estados, los municipios, o que tienen los distintos poderes, los órganos constitucionales autónomos, o se toman a partir de los derechos que todos los habitantes del territorio nacional tienen. Entonces sí entiendo su condición de molestia ante algunas decisiones que están frenando lo que él piensa es una buena acción de gobierno, y probablemente lo sea, pero pues en nuestro orden jurídico las decisiones del presidente y de todos los órganos del Estado pues, pasan por el control de constitucionalidad que le toca realizar al Poder Judicial de la Federación, insisto, y a la Suprema Corte de Justicia. Entonces creo que esa ambigüedad la que se está manifestando en estos días. Ahora, no creo que deba ser visto como algo extraordinario. Me imagino que a la mayoría de los presidentes pues no les gustan muchas de las decisiones que toma el Poder Judicial y la Corte en concreto. Mira, yo creo que este es un tema central de toda la vida democrática. Hoy el presidente Trump está padeciendo muchas de las decisiones que está tomando la Suprema Corte, en general los tribunales federales estadounidenses, respecto a política migratoria. La Corte Constitucional de Guatemala acaba de frenar este acuerdo que iba a celebrar el presidente Jimmy Morales justamente con el presidente Trump respecto a hacer de Guatemala un tercer país seguro. Y así nos podríamos seguir planteando, acuérdense lo que pasó con el Brexit hace algún tiempo. En fin, los tribunales tienen esa función, los tribunales su esencia es ser contramayoritarios. En democracia, las elecciones permiten que haya ganadores, que haya perdedores, que se integren las cámaras como las propias urnas lo determinan. Eso es una regla básica de la democracia. Pero uno de los mayores logros, a mí me parece, que se ha conseguido se consiguió en el siglo XX y estamos tratando de mantener el XXI, es que los tribunales son órganos que, a pesar de las mayorías legislativas o a pesar de las mayorías políticas en general, le pueden decir al poder público, esa acción que usted está realizando es contraria sobre todo a los derechos humanos de las personas. Y esto no es una trivialidad, es parte de las pésimas experiencias que tuvimos a mediados del siglo, poco antes, con los nazis, con los fascistas, con los soviéticos, en fin, con todas estas atrocidades que sucedieron. Después de la Segunda Guerra Mundial se genera un modelo muy importante en todo el mundo para frenar las acciones del poder político, por mayoritario que sean, ahí donde esas acciones son contrarias a unos elementos básicos de convivencia que hemos decidido ponerlos en la Constitución. Entonces, no es nada extraordinario, no, tampoco es para alarmarse que el presidente de repente diga cosas o inclusive despotrique contra el Poder Judicial, siempre que el Poder Judicial entienda pues, que está haciendo su función constitucional. Ahora, déjame preguntarte esto, desde las bancadas, los integrantes del partido del gobierno, pues se expresan puntos de vista quizá un poco más subidos de tono que el que escuchamos del presidente. Me refiero, por ejemplo, al tuit que puso esta semana el senador Félix Salgado Macedonio, donde dice: 7 ministros están abiertamente declarados contra la Cuarta Transformación. Yo opino que hay que mandarlos al rancho de Andrés Manuel. Si no los quitamos, no habrá justicia ni transformación. Mi reconocimiento al presidente Saldívar, a Medina Mora hay que meterlo al bote. Es lo que dice pues un senador de la República, miembro de otro poder. No sé si sea la visión mayoritaria en el oficialismo, pero
pero pues no deja de ser preocupante que un miembro de otro poder se exprese de esa manera, ¿no? Sí, mira, yo creo, por lo que yo he estado viendo, que no es una posición compartida. Uh-huh. El senador Salgado Macedonio tiene esta forma pintoresca de expresarse, de decir cosas, de insultar, en fin, eso no tiene nada de novedoso. Uh-huh. Ahora, si de verdad creyeran ellos que existe, o él en lo particular, este tipo de actos tan severos, pues existen las posibilidades jurídicas. Creo que eso no se resuelve con Twitter, creo que se resuelve con acciones legales, y él tiene las acciones legales, como puede ser los juicios de juicio político, si es que considerara que efectivamente hay una condición así. Lo que es muy lamentable es que, por un lado, no se inicien los procesos, y por otro lado, es, yo creo que peor, está simplemente mandando estos, pues yo voy a decir chistoretes, más allá de si nos parecen graciosos o no, por medio de los Twitter, ¿no? Porque no aportan absolutamente nada absolutamente a una condición de convivencia ni al mejoramiento. Él cree que hay elementos jurídicos para procesar a un ministro, pues que los presente, eso están las fiscalías, que haga sus acciones, etcétera. Pero ¿qué gana él más allá de un aplauso momentáneo por sus seguidores o la gracejada, por lo demás, insisto, bastante mala, de hacer ese tipo de consideraciones? No creo que absolutamente nada se gane. Yo me imagino inclusive que al interior de sus bancadas deben ver esto como algo pues preocupante, es decir, que un ministro debe ir a la cárcel, cosas así. No, francamente me parece pésima la condición. Entiendo mejor, aunque no la comparto en mucho sentido, la posición del presidente de la República, que dice hay una acción deliberada. Bueno, eso tiene un sentido político, pero el otro, la ofensa por la ofensa, la bobada por la bobada, pues no creo que nos esté aportando nada. De por sí están muy tensas las cosas en el país, tenemos una relación muy compleja con los Estados Unidos, estamos en un momento particularmente serio de la globalidad o de los procesos históricos, como para estar perdiendo la fuerza, la oportunidad política en ese tipo de acciones, ¿no? José Ramón, se refirió el presidente en la conferencia mañanera al tema del que estamos hablando. Dijo, fue un comentario que hice porque le están queriendo dar la vuelta a lo que establece la ley. Pienso que no es un asunto solo jurídico, es un asunto moral. No creo que le convenga a las instituciones que existan funcionarios que ganen hasta 600,000 pesos mensuales. Creo que eso debería dar vergüenza. Aferrarse a esos sueldos habiendo tanta pobreza es una inmoralidad. Lo que comenté ayer, refiriéndose al video, es que se haga valer la Constitución, y que si hace falta precisión, presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional, acaba de decir el presidente hace un momento. Tu comentario, tu reacción, José Ramón Cosío. Mira, yo creo que todo esto ha tenido un cauce jurídico. El presidente de la República decidió fijar su sueldo de 108,000 pesos, que también habría que ver si es de 108,000 pesos, porque creo que en el presupuesto de egresos de la Federación hay unas compensaciones adicionales que dan como para 138,000 pesos. Entonces habría que ver si exactamente son los 108 o conforme al presupuesto, creo que es un poco más. Pero bueno, creo que llega hasta los 138. Esa es una parte del todo. Ahora, la segunda, cuando el presidente fijó en 108, no utilizó algunos parámetros ni elementos de fijación. Algunas personas, desde luego interesadas, porque no puede ser de otra forma, fueron a la Suprema Corte. La Suprema Corte, por mayoría de votos, determinó que esa parte de la ley tenía un vicio de constitucionalidad. ¿Y qué hicieron? Pues anularon ese precepto y le pidieron al Congreso de la Unión que volviera a emitir la legislación. Yo creo que estamos en un proceso normalizado, donde a lo largo de los últimos años la Corte ha declarado inconstitucional muchísimas leyes. No tiene nada que ver esto contra una acción directa contra el presidente ni contra el proceso político que él encabeza. Se le declararon leyes inconstitucionales a Fox, a Cedillo, a Calderón, a Peña, a los gobernadores de todos los partidos políticos. Creo que no hay una acción política libre. ¿Qué es lo que se dijo en términos así coloquiales? Pues que se volviera a legislar, y creo que eso es lo que el presidente está recogiendo en la última parte de la declaración de hoy. Si él cree que los 108 son una cantidad razonable, lo que la Corte le dijo, entiendo yo, la última decisión es: señor presidente, díganme usted cuáles son los parámetros que lo fundamente. 108, y no 250 o 20 o 10 o lo que haya sido.
Esa es la disputa que se está dando, que desde luego es una disputa, pero es una disputa que ya se racionalizó en juicios. Entonces creo que debiéramos esperar a esta condición del juicio. Y creo que el propio presidente, lo que tú acabas de leer, Pascal, es interesante porque dice que lo que requieren es mayor precisión. Pues sí, eso es lo que la Corte dijo, requerimos mayor precisión. Entonces creo que ese es el ámbito de la disputa que se está señalando en este momento. Ya sabemos que el Congreso no puede hacer dentro del periodo extraordinario más cosas que las que expresamente hayan sido señaladas en la convocatoria. Entonces tendrá que haber un periodo extraordinario o tendrá que haber un periodo en el periodo ordinario que empezará el 1 de septiembre, el procesamiento de estas condiciones para que se emita la nueva legislación y se defina si los 108 son razonables o no, de acuerdo con los parámetros que como precedente ya fijó la Corte. Pues José Ramón, siempre un placer escucharte. Te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, gracias como siempre y un saludo muy afectuoso. Gracias, un fuerte abrazo, José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.